Muy buenos días a todos los participantes de esta presentación. En el día de hoy es un honor para mí, como encargada de enfermería de la unidad de neonatología del Irma Lourdes Danetato, exponerles a ustedes la participación de la enfermera con respecto al egreso del paciente neonatal. A grosso modo podemos decir que la hospitalización de cualquier paciente es una crisis. Se puede considerar una crisis de diferentes maneras, tanto por la condición de salud del paciente como por todos los ajustes que tienen que hacerse a nivel familiar para lograr esa homeostasis o lograr ese equilibrio psicológicamente y socialmente, económicamente y de algunos otros aspectos que a lo mejor pues como personal de salud pues no conocemos de la dinámica familiar. Y también es bien cierto que cada vez que una familia está en la espera de un bebé, pues ellos consideran que el parto, el nacimiento de ese paciente, de ese bebé, va a ser rápido, va a ser temporal y va a ser eh, lo menos doloroso posible. Pero muchas veces no es así. Muchas veces estos partos, estos nacimientos se complican por diferentes situaciones y es necesaria una hospitalización un poco más prolongada y el objetivo de esta presentación es mostrarle a todos ustedes las diferentes, em, las diferentes formas en las cuales nosotros manejamos a los pacientes y sobre todo su egreso. ¿Qué diferencia hay entre los pacientes que atendemos a diario? Es importante destacar los dos panoramas que por lo general nosotros manejamos. Neonatología pues se conforma de la atención de neonatos de bajo riesgo, que son aquellos bebés que nacen por parto vaginal o por cesárea, pero que por lo general son a término, y su riesgo es un poco bajo, es bajo. Y esa hospitalización va a demorar entre 24 a 72 horas. Es algo de rutina, solamente para vigilancia y un control. Sin embargo, tenemos otro tipo de neonato, ¿verdad? Que es el de alto riesgo. Es aquel neonato que por condiciones del parto, previas al parto o propias de congénita, es necesario una hospitalización que puede ir inclusive desde los 4 días hasta posterior a los 100 días de hospitalización. Y esto conlleva un proceso en donde la enfermera, el médico y todo un personal multidisciplinario pues se encargan del seguimiento de este paciente hasta el final de sus días hospitalarios. Aquí a grosso modo vamos a presentar un organigrama de cómo estamos distribuidos para que tengan una idea de la cantidad de pacientes que manejamos y la calidad o más o menos la estancia que pueden tener algunos de ellos. Ejemplo, los pacientes que están en niños sanos o el alojamiento conjunto, manejamos un censo aproximado de entre 35 a 50 pacientes y estos son aquellos bebés que nacen por parto vaginal o cesárea y que de una manera rutinaria se mantienen junto a su madre dándole la evaluación continua por 24 a 72 horas y posteriormente a eso, pues egresa junto a su madre. También tenemos los pacientes que por alguna razón de condición, patología o por estudios suben a cuidados intermedios. Contamos con 2 intermedios de 12 pacientes cada uno y según el censo a veces hemos tenido hasta 14 pacientes. En el cuidado intensivo, que es el área de máximo cuidado, pues aquí tenemos un aproximado de 25 camas y aquí tenemos ventilación, tratamientos invasivos, muchísima monitorización para que estos pacientes puedan ir avanzando a los intermedios y por último llegar al cuidado mínimo, donde están los bacinetes y ahí tenemos una capacidad de 15 pacientes en donde ya la madre va a tener un contacto más directo con el bebé y aquí es donde nosotros en realidad evaluamos las condiciones en las cuales ese paciente va a egresar. Contamos de igual modo con
5 espacios o 5 unidades para pacientes que han ido a su casa y que por alguna razón han tenido que regresar al hospital a continuar un tratamiento, a recibir algún otro tipo de monitorización, y los pacientes aislados por alguna patología de aislamiento respiratorio o de contacto, en especial en la actualidad para los pacientes sospechosos de COVID o de madre COVID positiva. Entrando en la base de nuestro tema a desarrollar el día de hoy, vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad? ¿Qué nos dice la literatura? Hablando de manera general, el egreso hospitalario se refiere al procedimiento técnico-administrativo que se efectúa cuando un paciente abandona el hospital. Esto de manera muy general. En neonatología nosotros tenemos varios tipos de egreso hospitalario. Tenemos egresos a otro hospital o a otra institución. Por lo general vamos a trasladar a los pacientes al hospital de niños, o lo podemos trasladar también al hospital de especialidades pediátricas, ya que algunos bebés necesitan procesos quirúrgicos o una atención de mayor complejidad, y por ser una institución, el GILD, de pacientes asegurados y no asegurados, pues muchas veces hay que canalizar estos pacientes de procesos más complejos a otras unidades, como lo es el Hospital del Niño y el Hospital de Especialidades Pediátricas. Entonces, este es un modo de egreso que nosotros manejamos. Otro tipo de egreso, que es el que menos queremos, es como tipo de función. El paciente fallece y pues también es considerado un egreso. Y el egreso al hogar, que es en el que me voy a centrar el día de hoy, para explicarles un poco todo el proceso que conlleva pues la salida de un paciente de nuestra unidad. ¿Quiénes son los responsables de este egreso? En primera instancia, el médico, que coloca su orden, su indicación médica; la enfermera, que es la que realmente lleva a cabo todo el proceso, ¿verdad? Y algunos otros colaboradores. En este caso, trabajo social tiene una gran influencia en algunas decisiones con respecto a casos como, por ejemplo, pacientes hijo de madre adolescente, pacientes hijo de madre COVID, o algún otro caso social que a continuación vamos a presentar. Haciendo énfasis en el egreso al hogar, podemos decir que este tipo de egreso es el retiro de un paciente del hospital una vez que se haya cumplido los procesos médicos y administrativos para tal fin. Aquí presentamos una de las madres que felizmente pues lleva su bebé a casa, y es una enfermera la que lo acompaña hasta la puerta de salida, la que entrega ese bebé a su madre, y bueno, felizmente van a casa. Todas las fotografías de esta presentación son reales, autorizadas por los familiares de cada bebé. Aquí están algunos sistemas o macro y microsistemas que nosotros tomamos en cuenta al momento de dar un egreso, y que en conjunto con trabajo social pues se manejan de diferentes maneras. Aquí podemos ver todo lo que conlleva cosas del individuo, cosas del niño, aspectos como su patología, aspectos familiares como es conflictos intrafamiliares, ambiente del hogar, todos los factores de riesgo que representa tanto su familia como la comunidad o la sociedad en donde ese bebé va a ir. Y así la trabajadora social nos brinda recomendaciones, y en algunos casos va en compañía de su madre, de su abuela o de algún familiar cercano por la rama materna, e inclusive en algunas ocasiones pues hemos tenido que referirlos o llevarlos a instituciones gubernamentales como el CENIA, por ejemplo. Aquí podemos también observar, por ejemplo, vamos a iniciar con los dos casos. Un caso de paciente de egreso de niño sano o de bajo riesgo, y otro caso de paciente que egresa de alto riesgo, que es un bebé que ha sido de alto riesgo. Entonces, iniciamos con esta diapositiva que presenta pues la salida de un bebé que nació sano,
y que egresa junto a su madre posterior a 72 horas de nacimiento. Este proceso va a verse iniciado pues con la indicación médica. Posteriormente este paciente debe ser vacunado, debe realizársele sus tamizajes, la enfermera debe valorar la capacidad que tiene esa madre de atención a ese bebé, la seguridad que esa madre tiene para manejar ese bebé y no enviarlo a casa que sea un factor de riesgo. También debemos orientar a la madre o al familiar que se va a llevar a ese bebé sobre todos los cuidados y seguimiento eh, de ese pacientito. ¿Qué vacunas nosotros le colocamos? Pues le colocamos la hepatitis B al momento del nacimiento y la BCG a la hora de la salida. Todo paciente debe llevar en una tarjeta de vacunas ambas vacunas colocadas. ¿Qué tamizajes le realizamos? Le realizamos el tamizaje cardíaco, el tamizaje metabólico y el tamizaje auditivo. En estos momentos, por algunas situaciones, hemos, digamos, dilatado la toma del tamizaje metabólico y auditivo al egreso. Sin embargo, lo ideal es que todos los tamizajes sean realizados antes del egreso del paciente para evitar riesgos de complicaciones en los primeros días de nacimiento o el primer mes de nacimiento. El que sí se está realizando dentro de la instalación de nuestra unidad es el cardíaco. Los cuidados en el hogar pues son múltiples, que debemos orientar sobre todo a las madres que es su primer producto, las madres adolescentes, sobre alimentación, la lactancia materna indispensable. Eh, fomentamos al 100% la lactancia materna, el descanso y sueño del bebé, el aseo general del bebé, el aseo del cordón umbilical, las técnicas de aseo o higiene de manos, entre otros aspectos que nosotros solemos dar orientación a las madres antes de irse. Y otro aspecto importante es el seguimiento o citas de control que ese bebé debe tener al momento de la salida. A un paciente sano, un paciente de bajo riesgo, simplemente se le da su recomendación de ir a su centro de salud o a policlínica, dependiendo si es asegurado o no asegurado, para dar el debido control a los 7 u 8 días de nacimiento. Aquí tenemos entonces el otro caso, los pacientes que son de alto riesgo o de muy alto riesgo, que han estado con nosotros inclusive una semana, un mes, 2, 3 meses, incluyendo hasta 4 meses han estado con nosotros. Entonces, esta orientación a este familiar va más enfocado a toda la parte de alto riesgo y a su responsabilidad de mantener un control estricto de todas las especialidades a las cuales este paciente debe asistir. Este es un paciente real que estuvo casi 100 días hospitalizado y felizmente se fue a su casa. Fue un prematuro. Este proceso de egreso para los pacientes menores de 34 semanas por lo general se le da aproximadamente entre 30 a 45 minutos de orientación a una madre que tiene este tipo de caso, porque tenemos que dar todas las citas de alto riesgo, de oftalmología, de fonoaudiología, la de estimulación temprana y algunas otras referencias de alguna especialidad que sea necesaria, ¿verdad? Este alto riesgo se va a llevar, si es asegurado, se va a llevar en calle 25. Si no es asegurado, algunos pacientes van a las periferias y otros pacientes irán al hospital del niño. Las referencias a oftalmología, en estos momentos tenemos a una oftalmóloga que ve todas las unidades de retina o todas les realiza la evaluación oftalmológica a todos los pacientes menores de 34 semanas al mes de vida. Una vez estando en el hospital lo realiza y si no, al egreso también se le está dando esa cita de control. Esa agenda la llevamos nosotras, las enfermeras, y el seguimiento, la agenda de seguimiento también la llevamos nosotros. Las referencias de fonoaudiología, pues, se dan para dos aspectos. Uno, para hacer el tamizaje auditivo y dos, para hacer los potenciales evocados y las pruebas de
de más especialidad es fonoaudiología en el complejo y los demás, los no asegurados, irían entonces al hospital de niños. Se le da su referencia. De estimulación temprana, de igual modo, se les da un documento para el seguimiento posterior a la salida, porque mientras están en nuestra unidad son evaluados por personal de estimulación temprana y ese seguimiento pues debe ser continuo una vez al egreso. Referencias a otras especialidades, por ejemplo, cardiología, dermatología, cirugía, eh, neurocirugía, etcétera. Dependiendo del caso o del diagnóstico del paciente, pues se les da la referencia de seguimiento en consulta, sea en el Hospital de Especialidades Pediátricas o sea en el Hospital del Niño si hijo no asegurado. Se le da la orientación también de la forma en que se le va a administrar los medicamentos, se le da recetas para la posterior búsqueda de sus medicamentos en farmacia, se les entrega resultados de ultrasonido, eco o algún rayo X ambulatorio. Y finalmente, algunos pacientes, los más pequeñitos y que cumplan el criterio de inclusión, entonces le colocamos lo que es el anticuerpo palivizumab para prevenir lo que es el virus sincitial respiratorio, por lo general entre los meses de abril a noviembre. Ellos llevan, adicional a su tarjeta de vacunas, llevarán una tarjeta que identifica a este paciente como miembro de este grupo exclusivo de pacientes que necesita cierta cantidad de dosis posterior a la salida. Entonces, básicamente, todo nuestro esfuerzo, tanto médico como en enfermería, se culmina en una salida feliz de un neonato eh, junto a sus padres, ¿verdad? Que va a ser incluido a una familia, que va a ser incluido a una sociedad. Y pues la satisfacción máxima de todo el personal de enfermería y de toda nuestra unidad es ver a nuestras madres felices al momento de llevarse a sus bebés. Y como reflexión final, pues les puedo dejar que en esta presentación corta, pero sustanciosa en conocimiento para todos ustedes, podemos describir que el ingreso de un paciente neonatal conlleva múltiples procesos eh, que pueden repercutir a corto, mediano y largo plazo si no se lleva de una manera correcta. Y es la enfermera la que tiene la responsabilidad de velar que todo este proceso se lleve de una manera adecuada para evitar confusión en los padres, para evitar inasistencia a todos los controles que ese niño debe tener y también evitar un reingreso. Básicamente esos son nuestros pilares, nuestro impulso, ¿verdad? Para evitar que estos pacientes regresen con complicaciones que pudieron haberse evitado por una orientación de vida y por un seguimiento correcto según los protocolos y normas de nuestra unidad. Así que con esto doy por terminada la presentación. Este es uno de los pacientes que egresó eh, hace algunas semanas. Este paciente tuvo 70 días hospitalizado y fue un prematuro de bajo peso. Personal de la unidad. Y bueno, felizmente este paciente fue a su casa. Muchas gracias por la atención brindada y quedo atenta a sus comentarios y a sus preguntas.